el fin. Así que vamos a orar para dar lectura a la palabra y exponer el pasaje que nos corresponde, que es Marcos capítulo 13, de los versículos del 1 al versículo 37, aunque yo creo que hoy, hermanos, solo nos vamos a estar ocupando de los primeros 27 versículos. Así que vamos a dividir esta enseñanza en dos partes: 13 del 1 al 27 y 13 del 28 al 37 el próximo domingo, si el Señor no ha regresado por nosotros. Padre, te damos gracias porque podemos predicar tu palabra. Gracias, Señor, por este momento tan especial que nos has concedido en el día de hoy. Y gracias, Señor, porque aquí estamos para proclamarte, para exaltarte, para darte gloria, honra y honor. Señor, gracias por el privilegio de predicar tu palabra y por esta amada iglesia, Señor, en la que tú nos has puesto, por cada uno de mis hermanos, por cada uno, Señor, de sus familias, de los que ahora también están participando de este servicio. Gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta sus casas para hablar de tu evangelio, para proclamar la maravillosa palabra de Dios y para anhelar el día en que tú regreses. Gracias, Señor. En el nombre y los méritos de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, como les decía, hemos llegado a uno de los pasajes, de esos pasajes emocionantes que nosotros encontramos en los evangelios, ¿verdad? Porque son esos pasajes donde el Señor Jesucristo habla de su segunda venida, de su regreso. Y como les mencioné también, este es un tema que hoy por hoy está muy despierta el interés de las personas. Por ejemplo, muchas personas me han escrito, varias personas me han escrito, pastor, todo esto que está pasando con el COVID-19 es una señal de que Cristo va a venir. Algunos creyentes, otros no creyentes, y eso muestra que definitivamente todo esto que ha pasado ha despertado todavía aún más no solo el interés, sino también la genuina convicción de que las cosas que antes eran impensables que pasaran, definitivamente esto es una prueba de que pueden pasar. Nosotros no hemos experimentado todavía las consecuencias máximas y no sabemos realmente hasta dónde va a llegar todo esto, pero lo que sí sabemos es que Dios lo está usando como un megáfono para decirnos todo aquello que ustedes creían que era solamente teorías de conspiración, que era impensable que pasara, que la iglesia no pudiera congregarse, que los cristianos tuvieran que huir a sus casas. En cierta manera eso nunca pasaba por nuestra mente, pero hoy en el mundo entero nosotros estamos experimentando que las iglesias definitivamente están cerradas, al menos sus locales, reuniéndose en casa. Vemos a la gente con pánico, las ciudades desoladas, y todo eso nos da un panorama de todo esto que nosotros habíamos estado contemplando, pero que tal vez incluso en la mente de algunos creyentes todavía no encajaba muy bien. Nosotros vamos a tratar de ver este pasaje, pero mantenernos también en la línea de lo que el autor quiere comunicar, pero especialmente de lo que Jesús quiere comunicar. Sobre todo porque cuando hablamos de pasajes escatológicos o de profecías acerca del fin, nuestra mente se pone muy curiosa y queremos conocer más, y entonces nos volvemos también conspiranoicos, empezamos a ver cosas donde no las hay. Pero también es un peligro ignorar lo que ciertamente sí está ocurriendo, sí está pasando, y que nos ayuda a pensar en que el Señor aparecerá pronto. En el contexto, como ustedes lo saben, Jesús está en la última semana de su vida terrenal antes de ir a la cruz, y Él está en Jerusalén, acaba de tener un encuentro con unos fariseos y acaba de mostrarles a ellos cómo su religión falsa no los va a conducir sino a la perdición. Y ahora nos encontramos con este pasaje que es bastante curioso. No sabemos qué día ocurre, sabemos que es uno de los días en los que Jesús está allí en el templo en Jerusalén. Y mire lo que dice el versículo 1 y 2, dice: saliendo Jesús del templo, donde había estado discutiendo, entre otras cosas, debatiendo con estos fariseos y religiosos, le dijo uno de sus discípulos, tampoco sabemos quién, ¿verdad? Maestro, y yo quiero que ustedes se imaginen esto, mira qué piedras y qué edificios, señalando el templo. Y Jesús le respondió y le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada.
Ese es el inicio de la conversación. Es una pregunta. Y ni siquiera es una pregunta. Realmente los discípulos están maravillados, ¿verdad?, de ver la tremenda obra arquitectónica y la poderosa obra que representaba el templo de Jerusalén, que había sido reconstruido por el rey Herodes. Nosotros sabemos que incluso este templo no alcanzó a tener la gloria que tuvo el templo de Salomón, pero era un templo realmente glorioso. Se dice que incluso sus piedras no fueron piedras que se cortaron allí, sino que se trajeron con las medidas específicas y encajaron en el lugar. Eran piedras enormes, de modo que no solo era una obra arquitectónica visiblemente imponente, sino que cada uno de sus elementos representaba también parte de esa imponencia por cómo fueron obtenidos, todo el trabajo que eso había costado. Y podemos decir que había muy pocas edificaciones con ese tipo de arquitectura en aquella época. Así que ellos se asombran de esa arquitectura y las palabras del discípulo son como: wow, Señor, mira ese templo. Y es como que, ¿quién pudiera destruir ese templo? Eso es una obra maravillosa. Pero el Señor les dice a ellos: ¿ves esos grandes edificios? Mira, no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Eso era una profecía impensable para la época. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Que de ese templo no iba a quedar ni una sola piedra que no fuera quitada. Y como les dije, eso es lo que da origen a la conversación acerca del tiempo del fin, porque luego que el Señor hace ese comentario, ellos suben al monte, es decir, salen de Jerusalén y desde el monte contemplan la gloria del templo que se veía de hecho en la distancia, y frente al templo Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Noten las dos preguntas que plantean los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? Número 1. Y número 2, ¿qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Tengan eso en su mente, porque esas dos preguntas son las que van a dar lugar a todo lo que el Señor Jesús va a responder de allí en adelante. Ellos ya están en el templo, fuera en el monte, viendo el templo, y preguntan: Señor, ¿cuándo van a pasar estas cosas? Es decir, ¿cuándo es que esas piedras van a ser quitadas de su lugar? ¿Y cuándo es que tú vas a aparecer por segunda vez? En otras palabras, ¿hay alguna relación entre esa destrucción del templo y también con tu retorno? Esa es la pregunta que se esconde. Yo quiero detenerme antes de entrar a la respuesta, para que pensemos en la mente de Cristo en este pasaje, para que pensemos en qué es lo que el Señor está viendo. Lo que el Señor está viendo, mis amados hermanos, es desde la perspectiva celestial, que nada hay en esta tierra que dure para siempre. Definitivamente no hay nada en este mundo que dure para siempre. Hace pocos días yo veía el museo más importante del mundo, el Louvre en Francia, y uno de los monumentos más visitados del mundo, la Torre París, totalmente vacío, solos, desolados. ¿Y eso qué nos muestra, mis amados? Que las glorias de este mundo realmente son como nada, porque fíjense que un enemigo invisible, un virus que se debate incluso si es un ser vivo o no, ha puesto en entredicho al mundo de tal modo que ni siquiera aquellos monumentos que nosotros consideramos imponentes hoy permanecen siquiera abiertos al público. ¿Cuántas cosas en nuestra propia vida material nosotros consideramos imprescindibles para la vida? Yo no podría vivir sin esto, sin mi carro, sin mi casa, sin mis comodidades, sin esto y sin aquello. Y hoy, mis amados hermanos, nos estamos enfrentando a que en realidad todas esas cosas materiales están destinadas a perecer. Están destinadas definitivamente a desaparecer en algún momento de nuestra vida, o sea que desaparezcamos nosotros antes, a causa de la muerte o el retorno del Señor Jesucristo. Así que en vano nosotros, hermanos, ponemos nuestro corazón en las cosas de este mundo, por muy portentosas, por muy grandes, por muy imprescindibles que nosotros las veamos. Y Dios nos está enseñando una lección con todo esto. Nos está enseñando que Él gobierna sobre todo y que no hay rey, que no hay príncipe, que no hay presidente, que no hay líder en este mundo, que no hay monumento, que no hay nada en este mundo que pueda reemplazar lo que Él es, porque todo está destinado a perecer.
Todo está destinado a perecer. Las glorias de este mundo están destinadas a perecer. Ahora sí, con esa nota aclaratoria y aplicativa, quiero que ahora entremos a la respuesta del Señor Jesucristo. Porque esa respuesta del Señor Jesucristo esboza algunas profecías, algunas señales que van a cumplirse, que los mismos apóstoles iban a vivir, pero otras que nosotros mismos debemos considerar para poder identificar cuándo aparecerá el Señor, cuándo es que Él está, cuándo es que no está, y cómo nosotros también debemos prepararnos. Así que vamos a ver esa respuesta del Señor Jesucristo a la luz de nuestros acostumbrados 3 encabezados, que son las 3 señales que el Señor Jesús menciona como respuesta a los discípulos. En primer lugar, vamos a ver la señal de la persecución. El Señor dice, habrá primero una persecución contra ustedes como una señal de estas cosas. La segunda señal es la tribulación en la tierra, es un periodo de tribulación que aparecerá y que el Señor también menciona aquí. Y la segunda, la señal del juicio en el cielo. ¿Qué señal habrá de estas cosas y cuándo pasarán? El Señor dice, bueno, número 1, habrá una señal de persecución. Número 2, habrá una señal de tribulación en la tierra. Y número 3, habrá una señal de juicio en el cielo. Cuando ustedes vean todas estas cosas, el tiempo se ha cumplido. Ahora bien, antes de entrar allí, debemos considerar que no todo lo que el Señor está diciendo aquí tiene un cumplimiento necesariamente cronológico. El Señor Jesús está viendo aquí y hablando en sentido profético de algunas cosas que se iban a cumplir en el futuro inmediato, pero otras que se iban a cumplir en el futuro lejano, y otras que se cumplirían en el futuro cercano y también de la misma manera en el futuro lejano. Tengan eso en su mente. Es como alguien que se sube a una montaña y de repente a lo lejos divisa 2 montañas, una al lado de la otra. Entonces, desde su posición, le dice a otra persona, mira, tú ves esa montaña y la otra que está ahí al ladito de ella. ¿Verdad? Uno dice al ladito, porque es la perspectiva que uno tiene. Pero si tú te acercas te vas a dar cuenta que la distancia entre esas 2 montañas es una distancia muy amplia. Muy bien, Jesús está aquí viendo exactamente lo mismo. 2 montañas, de acuerdo a la pregunta que los discípulos le habían hecho. ¿Cuál es la primera? ¿Qué señal habrá de la destrucción del templo? ¿Y cuál es la segunda? ¿Qué señal habrá de tu venida? Entonces el Señor las está viendo en perspectiva hacia el futuro y una se ve muy cercana a la otra. Por eso cuando estemos leyendo estas profecías nos vamos a encontrar que parece que el Señor Jesús se está refiriendo a un evento que pasa inmediatamente después, pero el mismo texto nos va a ir dando luz acerca de qué es una cosa y qué es la otra. Así que vamos a entrar a interpretar literatura profética dentro de los evangelios, género narrativo, y vamos a tratar de ser lo más cuidadoso posible de capturar cuál es la idea del autor. Habiendo entonces hecho esta segunda nota aclaratoria, vamos ahora sí a entrar a nuestro primer encabezado, la primera señal, la señal de la persecución. Mi hermano, la señal de la persecución. Noten lo que dice el texto en el versículo 4. Dinos cuándo serán estas cosas, vuelvo a la pregunta, y qué señal, gracias, y qué señal habrá de tu venida. Dice el versículo 5, Jesús respondiéndole comenzó a decir, número 1, mirad que nadie os engañe, porque, y aquí empieza el Señor Jesús a exhortar, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, mas cuando oigáis de guerra y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario, escuche eso, que suceda así, pero aún no es el fin. Es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá alborotos. Principio de dolores son estos. Así como cuando una mujer está a punto de dar a luz, y vienen los dolores no son el parto, pero son el anuncio.
Y el Señor Jesús lo está presentando en una analogía bien interesante, porque Él dice, así como la mujer que está embarazada empieza a sentir dolores, así también será la venida del Señor, o mi segunda venida. Será como una contracción, luego unas más seguidas, y luego otras más seguidas, y otras más seguidas, hasta que ¡pum!, definitivamente aparece. Pero tengan cuidado, el dolor de parto no es el parto. Y eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Las señales serán señales que van a ir intensificándose hasta que el Señor aparezca por segunda vez, pero no debemos interpretar las señales como que Él está apareciendo. Y eso es interesante porque el Señor les advierte inmediatamente a ellos, les dice, no se dejen engañar. No se dejen engañar. ¿Por qué? Porque muchas personas van a aprovechar esos momentos para decir, miren, ya vino el Señor y yo soy el Señor. Aprovechando de guerra y rumores de guerra, etcétera. No es todavía la segunda venida. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Si es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino el que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán hijos con los padres y los matarán, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Noten la primera señal que el Señor presenta entonces, es una señal que tiene que ver con la persecución que iban a experimentar los apóstoles en aquella época. Roma vivía para entonces una relativa calma. Roma parecía un imperio que experimentaba para los días de Jesús cierta paz. Pero para los años 50, 60 y hasta el año 70 después de Cristo, Roma empezó a experimentar ciertas convulsiones políticas internas que la llevaron al colapso político, incluso a una guerra y a un debilitamiento. Varios emperadores surgieron para aquella época, siendo Vespasiano el último y tal vez uno de los más sanguinarios y crueles contra la iglesia y contra los cristianos de la época. Entonces el Señor aquí les está advirtiendo que una de las cosas que ellos iban a ver antes de la destrucción del templo, antes de que piedra sobre piedra fuera removida, es que iba a haber persecuciones intensas contra los creyentes de aquella época. Nosotros sabemos que eso empezó a cumplirse incluso en Hechos capítulo 7, cuando ellos empezaron a ser perseguidos, pero todavía más intensamente en los años 60 después de Cristo. 64 murió el apóstol Pablo decapitado por Roma, por ejemplo, y ya era una persecución fuerte. Cuando Pedro escribe su primera carta, primera de Pedro, ya había una persecución intensa por parte de Nerón contra los cristianos, acusándolos de ser incendiarios. Así que Jesús les dice a ellos, antes de la destrucción del templo, ustedes van a experimentar persecuciones, habrá convulsión, habrá guerra y aparecerán anticristos. Aparecerán personas diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Salvador, yo soy el Señor. No se dejen engañar, porque eso solo serán las primeras contracciones del parto. Ese todavía no es el parto. Ahora, interesantemente, mis amados, el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo. Se cree, según la tradición, o según los historiadores de la época, Tácito y Josefo, que fueron los historiadores más prolíferos de la época, que hubo una guerra, una rebelión interna, y dentro de esos conflictos, el general Tito, que era del servicio del Imperio Romano, de repente se fue contra Jerusalén, contra todo lo que estaba pasando en las provincias de Galilea, y todo ese templo fue saqueado y destruido. De hecho, hay alguna tradición que sugiere que el templo se incendió, aunque no es algo que todavía puede comprobarse históricamente. Hay una fuerte teoría que sugiere que el templo se incendió, y muchas personas, por la teoría de que debajo del templo había oro, empezaron a arrancar las piedras para sacar el oro que había. Digamos que no se ha probado históricamente, pero
de cierta manera apunta al hecho de que Jesús había anunciado que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera removida. Entonces, el templo es destruido en el año 70 después de Cristo, pero varias de esas señales se cumplieron y otras quedaron anunciadas también como que debían cumplirse para lo que serían los días antes del regreso del Señor Jesucristo por segunda vez. Es decir, los apóstoles no solo debían esperar que estas señales se cumplieran para la destrucción del templo, sino que debían esperar que se cumplieran para los momentos antes de su pronto regreso. Así que nosotros, los que vivimos en esta época, debemos también considerar estas advertencias del Señor Jesucristo. Todas las guerras, los rumores de guerra, todo esto que se dice, ¿verdad?, acerca del coronavirus que fue fabricado en un laboratorio como parte de una intención de la Tercera Guerra Mundial. Todos estos rumores, toda esta guerra económica que nosotros estamos viviendo ahora son solo rumores y nosotros debemos estar alertas, porque al mismo tiempo también debemos esperar que el evangelio empiece a sufrir, que el cristianismo y la iglesia empiece a padecer, que haya persecución, pero el Señor dice, ustedes deben mantenerse alertas. Ahora, es posible que esa persecución no sea de la misma manera en que se dio para los discípulos, que la persecución no se dé en los mismos términos que los discípulos padecieron antes de la destrucción del templo. Es posible que tenga otras características, que sea una persecución más cultural, moral, más en cuanto a lo que nosotros somos ahora, lo que creemos, a nuestras convicciones, o a prohibiciones para congregarnos y para reunirnos, o a situaciones que van a evitar que los cristianos puedan hacer ejercicio de su fe. Y yo creo que nosotros no estamos lejos hoy de pensar que ese escenario es posible. El escenario donde todas las iglesias del mundo que profesan a Cristo sean en cierta manera confinadas, hoy no solo es una imaginación, es algo tan real y estamos convencidos que hace parte de lo que pudiera pasar. También una de esas señales que el Señor anunció era que se entregarían los unos a los otros, que iban a ser llevados a los tribunales. Nosotros vemos eso, el mismo Pablo, Pedro, ellos fueron llevados a tribunales, murieron decapitados, algunos de ellos por soldados romanos a causa de la fe. Pero otra cosa que nosotros vemos es que ellos dieron testimonio del evangelio a todas las naciones. Y todas las naciones deben entenderse como Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Eso nosotros vemos el desarrollo del evangelio en el libro de los Hechos, pero también nosotros debemos esperar que hoy el evangelio se ha extendido en cierta manera. Hoy tenemos herramientas que aquellos no tenían. Tenemos la televisión, tenemos la radio y tenemos esto, la internet. Y el evangelio en cierta manera es una de esas señales que anuncian que el reino está cerca, la predicación del evangelio del Señor. Así que esta primera señal que el Señor Jesús menciona aquí nos muestra a nosotros, mis amados hermanos, el principio de los dolores, la persecución, la predicación del evangelio, pero también el hecho de experimentar guerras, rumores de guerra, son las primeras contracciones que anunciarían el retorno de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Pero esas contracciones empezarían a hacerse ahora más intensas. Es decir, ya no son solo persecuciones, ya no son solo rumores de guerra, ya no son solo ahora terremotos en distintos lugares, ya no son solo que unos se están entregando a otros y se están traicionando. Ahora dice el Señor que aparecen otros elementos que nos van a ir ayudando a identificar que el tiempo está cerca. Las contracciones, los dolores de parto ahora son más intensos, lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado, la señal de la tribulación en la tierra. La señal de la tribulación en la tierra. Mire lo que dice el versículo 14. Pero, yo voy a esperar que usted vaya al pasaje porque quiero que lo leamos juntos. Pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel,
puesta donde no debe estar, el que lee entienda, no se preocupe, ya vamos a explicar un poquito eso. Entonces, los que están en Judea, huyan a los montes. Los que estén en las azoteas, no desciendan a la casa, ni entren para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación. Escuche, aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido sobre el principio de la creación que Dios creó hasta el tiempo, ni la habrá. Una tribulación única. Versículo 20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad lo que os he dicho antes. Miren la característica de esta segunda señal. Tiene unos elementos que ya no están en la primera. Son unos elementos mucho más específicos. Primero que aparece allí de esos elementos es una abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. ¿Dónde encontramos eso? En Daniel 9:27, y yo voy a leerlo por ustedes para que podamos tener un poquito de contexto, ya que el mismo autor lo está citando. Daniel 9:27 dice, voy a leer desde el 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión del principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y os he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entienden pues ahora la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En otras palabras, 70 semanas, en lenguaje simbólico, están dadas para que Cristo venga, quite el pecado, para que todo sea consumado. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías el príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Se quitará la vida al Mesías. Eso está en Daniel. Mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inmundicia, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Mira lo que está viendo Daniel. Es decir, va a llegar un momento, Daniel todavía está mucho antes de Cristo, tal vez 500 años, y él está diciendo, mira, va a haber un momento, le dice el ángel, que cuando el Mesías venga le van a quitar la vida. Y después de eso se va a levantar un príncipe que vendrá a destruir el santuario y la ciudad. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con muchedumbre de abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel profetizó la venida de un personaje después de la venida del Señor Jesucristo. Un personaje que iba a presentar un sacrificio y abominación en el templo, posiblemente un sacrificio, y cuyo sacrificio iba a hacer que el culto fuese deshonrado. Él iba a ponerse en el lugar de Dios. Ahora, hay un sentido en el que esa profecía de Daniel tuvo un cumplimiento. ¿Cuándo? En el año 167 a.C., un rey llamado Antíoco IV Epífanes
Se cree que él, en el templo de Jerusalén, edificó una estatua al dios Zeus, un dios griego, y ofreció una cerda como sacrificio. Y usted sabe que los cerdos son animales inmundos en el entendimiento de las leyes judías. Y eso fue terrible para la nación de Israel. Y ellos llamaron a eso la abominación desoladora. Pero en la profecía de Daniel, y Jesús lo confirma, se nos dice que esa abominación desoladora se presentaría después que le quitaran la vida al Mesías. Es decir, después que el Mesías muriera. Hay algunos que creen que ese Mesías, después del Mesías, hubo una segunda abominación desoladora en el año 70, en la destrucción del templo. Pero en realidad es muy poco probable porque solo fueron rumores. No fue algo que se consumó según la historia. De modo que nosotros esperamos todavía que ese personaje aparezca y ese personaje ofrezca esa abominación desoladora en una restauración del templo, cuando el templo sea reedificado nuevamente. ¿De dónde sacamos ese pensamiento? Bueno, es algo que Pablo también refuerza en el capítulo 2 de Segunda a Tesalonicenses, cuando a Pablo los hermanos de Tesalónica estaban angustiados porque ya ellos creían que Cristo había venido, que Cristo estaba entre ellos, y Pablo le dice, mire, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Sí, ya habían algunas personas insinuando que Cristo había venido. Y Pablo dice, porque no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios y es objeto de culto. No os acordáis que cuando estaba con vosotros os decía esto, pero ya sabéis lo que lo detiene. Entonces, Pablo también hace mención de que la venida de Cristo debe estar precedida por esa abominación desoladora, que presentará un hombre, una persona que se sentará en el templo de Dios como Dios. Y nosotros identificamos a ese personaje a la luz de 2 Tesalonicenses 2 y a la luz de Apocalipsis capítulo 13 como el personaje del anticristo. Como el personaje del anticristo. Así que lo que el Señor está diciendo aquí es que cuando se hagan más intensos los dolores de parto, aparecerá un personaje que va a presentar la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Nosotros sabemos que todavía no se ha presentado porque Pablo dijo que todavía no se había presentado. Y porque además nosotros vemos en la versión de Mateo que dice que después, inmediatamente después de esa tribulación, inmediatamente después vendría la señal definitiva del regreso del Señor, que son las señales en el cielo que vamos a ver en un momento. Así que la aparición del anticristo es algo que está cerquita, muy muy cerquita. Son las últimas contracciones de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí con respecto a esa abominación desoladora. Entonces Él dice, cuando eso aparezca, corran. Los que estén en las azoteas no se devuelvan. Los que están en los montes no se regresen a sus casas. Los que estén en el campo no vuelvan atrás. Mira la compasión que el Señor dice, ay de las que estén embarazadas o de las que tengan niños de brazo. Porque tendrán que correr, tendrán que huir. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno, es decir, para que haya por lo menos condiciones favorables. Y dice más, si el Señor no hubiese acortado los días, nadie sería salvo. Incluso el Señor tendrá misericordia y acortará los días, dice la palabra de Dios. Y también allí, en ese momento, aparecerán muchos falsos cristos. Muchos falsos diciendo, yo vine, yo aparecí. Hemos tenido muchos a lo largo de la historia, mucha gente diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. Y muchos que han, incluso por ahí en algunos países hay un hombre que aparece y la gente lo sigue y tiene sus 12 y él dice que es el Señor Jesús. Pero los días antecitos de la venida del Señor Jesucristo, cuando el anticristo aparezca, muchos también se llamarán a ellos como Cristos, pero serán
falsos profetas realmente. Y llama la atención que dice que será una tribulación cual nunca antes la ha habido sobre la faz de la tierra. Nosotros sabemos que en Jerusalén se sufrió bastante en los días en los que el templo fue destruido, pero esa no es el peor sufrimiento que han tenido los judíos. De hecho, Hitler mató 6 millones de judíos. Algunos decían que él era el anticristo, porque él fue quien representaba ese odio encarnizado contra el pueblo de los judíos. Es decir, que todavía esa abominación, que es la peor y más terrible, todavía no se ha experimentado. Será en los días inmediatamente anteriores a la venida del Señor Jesucristo. Y mis amados, aquí es donde es relevante la advertencia de estar preparados. La advertencia, hermanos, de entender también que somos los escogidos de Dios y no temer, porque miren lo que dice el texto. Porque el texto dice en el versículo 20, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. En otras palabras, el Señor, si no fuera por su misericordia, ninguno pudiera sobrevivir a esos días terribles. Mis amados, nosotros no podemos vivir como si estas cosas no fueran a acontecer. Algunas personas están tomando esto livianamente. Yo no me imagino cómo tomarían esta tribulación de la que el Señor está hablando aquí cuando empiecen realmente las persecuciones, si nosotros estamos en este lado todavía. No es cierto, mis hermanos, que no pensamos con mucha frecuencia en eso, porque creemos que estamos asegurados en este mundo, que todo está aquí, que ya no hay nada más que buscar afuera, que todo está resuelto. Mucho cuidado con ese pensamiento, mis hermanos, porque nos puede venir de sorpresa todo esto y nos puede coger desprevenidos. Y este pasaje que el Señor está diciendo aquí es precisamente para que nosotros nos mantengamos alerta. El versículo 3 dice: mas vosotros mirad, velad, estén pendientes, os lo he dicho todo antes, les he hablado todo antes. Ninguna de estas cosas van a ser sorpresa para un cristiano. Nada va a ser nuevo para un creyente. Todo va a estar dentro de lo que el Señor Jesús ya había anunciado. Eso tiene mucho sentido. Porque en aquellos días, esos falsos cristos pudieran engañar, si les fuera posible, incluso a los mismos escogidos. Es decir, su poder de persuasión será tan fuerte que engañarían, si fuera posible, a los escogidos. Mis amados, yo sé que nosotros a veces como que nos las damos de que no hay que ser conspiranoicos, pero la venida de Cristo es la venida de Cristo. Y hay unas señales, el Señor las anunció, y esas señales son verdaderas, a menos que no creamos la palabra de Dios. Porque aquí no está hablando nadie, está hablando el Señor Jesucristo, y Él está diciendo cómo serían los días previos a su venida. Oh, pero eso no es todo, mis hermanos. Ya hemos visto la primera contracción, la flojita, la persecución, los terremotos, las guerras en diferentes lugares. Las ha habido a lo largo del mundo, pero no son el fin. Las pestes las ha habido, pero todavía no es el fin. Las enfermedades y los pleitos y las guerras las ha habido, pero todavía no es el fin. Nosotros nada más hace 2, 3 siglos vivimos cerca de 300 guerras y todavía no es el fin, porque son apenas los principios de dolores. No sabemos qué tiempo hay entre contracción y contracción. Vamos a hablar de eso el próximo domingo. Nadie sabe el día ni la hora, pero hay cosas que podemos ir identificando. Lo cierto es que el Señor ha dicho que cuando estas cosas aparezcan, ya nosotros vamos preparándonos, porque el Señor está a punto de aparecer. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, la señal del juicio en el cielo. La señal del juicio en el cielo, que parece como la señal definitiva. Pero en aquellos días, después, y mira que Mateo dice inmediatamente después de aquella tribulación, es decir, de la que va a ser provocada por la aparición del anticristo, inmediatamente después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Y las estrellas caerán del cielo. Miren lo que dice
Apocalipsis 6, 12 y 13. Apocalipsis 6, 12 y 13. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos y los siervos, todos libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¡Wow! Noten, mis hermanos, que estas palabras de Apocalipsis están relacionadas con estas palabras de Jesús. La segunda venida de Cristo estará asociada a unas señales que nosotros veremos también en el cielo. Y eso es algo, mis hermanos, que nosotros debemos también considerar. ¿Por qué? Porque allí, mis hermanos, allí es donde aparecerá el Señor. Allí es donde aparecerá el Señor. También vemos eso en el libro de Apocalipsis, más adelante en el capítulo 16, en la última copa de la ira, cuando toda la ira sea consumada de Dios en el día final. Dice el séptimo ángel, versículo 17, derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpago y voces y trueno y un gran temblor, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para dar el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Qué vemos nosotros, hermanos? Estamos viendo allí precisamente la aparición de nuestro Señor Jesucristo, que se ve más concretamente en el capítulo 19. Después de esto, hay una gran voz de una multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera y ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos. El 9 dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un gran caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, aleluya. Mis amados hermanos, noten la conexión que hay entre esta profecía del Señor Jesucristo y cómo es confirmada por esta visión de Juan en el libro de Apocalipsis. El sexto sello o el séptimo sello, la sexta trompeta, todas estas cosas que tienen que ver con el juicio definitivo están ligadas a esta visión. Incluso el mismo Pedro, Joel la había profetizado en Hechos capítulo 2. El cielo
se oscurecerá, el sol se oscurecerá, la luna tampoco dará su resplandor. Y entonces el Hijo del Hombre aparecerá. Eso es lo que dice el versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que venga en las nubes con gran poder y gloria. Y aquí es donde está la promesa, mi amado hermano. Y entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, del extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Mis amados, aquí está la tremenda promesa del Señor para nosotros, que Él vendrá a hacer juicio contra los que se rebelan contra su nombre, pero aquellos que han sido escogidos por Dios serán juntados como la gallina que recoge a sus polluelos. Estas palabras que nosotros estamos leyendo aquí son una exhortación a estar alerta, son una exhortación a velar, son una exhortación a no dejarnos engañar, son una exhortación a tener ánimo porque Él nos va a ayudar en la tribulación, pero son una exhortación a estar confiados y tranquilos porque sus escogidos estarán con Él. Bendito sea el Señor. No tenemos por qué temer, mi amado hermano, no tenemos por qué abrumarnos. Si a usted toda esta situación le ha hecho pensar acerca de la venida de Cristo y del miedo y temor, no debe haber miedo entre los que temen al Señor. Debe haber esperanza porque somos parte del rebaño que Él ha escogido y apartado para estar con Él por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya, aleluya. Así que mis amados hermanos, el Señor Jesús nos ha dado estas tres señales. La primera contracción del parto, persecuciones, terremotos, guerras, rumores de guerra, el evangelio predicado a todas las naciones. Luego, la contracción más intensa y fuerte, muy fuerte, la gran tribulación, cuando dice ya está ahí, que sale la aparición del anticristo. Y también el hecho de que aparezcan falsos cristos y falsos profetas. Y la tercera señal, la definitiva, la señal en el cielo, los juicios en el cielo, el sol, la luna, las estrellas y el Hijo del Hombre apareciendo en gloria. Nosotros no debemos ignorar los tiempos. No debemos caer en el morbo de empezar a asustar a las personas, ¿verdad? Mira que todo esto, que es que ya Cristo viene mañana. Es posible, nosotros no lo sabemos, pero también debemos ser inteligentes y me refiero a entendidos de qué es lo que Él nos ha dejado en su palabra. Él no nos dejó ciegos, no sabemos el día y la hora, pero tenemos unas pistas. Y tal vez estamos viendo ahora algunas de esas señales y pistas que se están cumpliendo. Y eso es tiempo para nosotros, para prepararnos, para poder también hablar a otros, para poder exhortar a otros, para poder animar a otros. La próxima semana vamos a estar hablando precisamente de eso, de cómo prepararnos y cómo velar para el retorno del Señor Jesucristo en los pasajes del 28 al 37 de este capítulo 3. Pero por ahora, mi amado hermano, hay una gran lección para nosotros en este pasaje que nosotros hemos estudiado. Número 1, las persecuciones hacen parte de la vida cristiana y también de aquello que el Señor ha establecido como señal previa antes de su venida. Así que padecer no es algo nuevo para nosotros. Persecución no es algo nuevo para nosotros. El no poder congregarnos no es algo nuevo para nosotros. No debe serlo. Y debemos verlo a la luz de esto que el Señor Jesús habla aquí en su palabra. Debemos estar alertas para poder saber reconocer cuándo vino el Señor. ¿Quién es el Señor? Los que son de Dios siguen a Dios. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y debemos aprender a entender cuándo estamos también frente a la falsedad y al error. Pero también hemos aprendido en tercer lugar que la venida de Cristo no debe llenarnos de miedo ni de terror, sino de esperanza, sabiendo que los suyos serán guardados en su mano. Bendito sea Dios, mi amado hermano, por su palabra. Oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias